Buenos días. Buenos días, profe. Profesor, buenos días. ¿Cómo amanece? Bien, gracias, profe. Bien, profe, sí, señor, y su merced, ¿qué tal? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Bien, profe, ahí vamos, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho. Sí, señor. Ya vienen los otros compañeros que es que estábamos en quiz de química, Ajá, entonces apenas terminen ya se conectan, profe. ok. Démosles unos minuticos entonces. Profesor, buenos días. Buenos días, René. ¿Cómo ha estado? ¿Bien y usted? Bien, señor. Voy a tener unos 5 minuticos la cámara apagada. Ya ahorita la prendo nuevamente. Gracias. Tranquilo. Ya no toca en el nuevo, porque ya el trabajo. Buenos días, profe. Buenos días, Oscar. Sí, sí.
Buenos días. Buenos días, ¿cómo amanece? Démosles un compás de espera a los muchachos que todavía no han entrado. Sí, por ahí hay un partido. ¿No? Mm. Ay, me dijiste que no habías desayunado, te dejé eso. Tenía el micrófono. Bueno, chicos, entonces arranquemos. Vamos a mirar un video de lectura crítica. Mientras llegan los chicos. Artística que utiliza la palabra ya sea oral o distópica. La primera clase de lenguaje de este año, ¿cierto? De cuarto mes. Muy bonita mañana, espero que estén súper bien. Ahí veo que hay algunas personas en el chat. Bienvenidos a esta nueva clase de lengua y literatura, lenguaje y comunicación, ¿cierto? De cuarto medio, llamada literatura de anticipación distópica. Espero que estén súper, súper bien. Como siempre, recuerden seguir a Puntaje Nacional en todas sus redes sociales. Facebook, Instagram, el mismo YouTube, ¿cierto? Por la vía donde muchos de ustedes están viendo la clase y por supuesto www.puntajenacional.cl. Además de eso, recuerden, chiquillos, que se los ojalá lo más cortés en el chat y por supuesto que las dudas voy a tratar de irlas respondiendo en la medida de que vayan apareciendo, pero no podemos detener todas las clases introspectivamente por cualquier duda, ¿cierto? Así que las voy a ir leyendo en la medida que sea yendo posible, igual les voy a ir preguntando. Y como siempre también les he dicho, ¿cierto? Si es que la profe habla muy fuerte, perdón, muy rápido, no muy fuerte, si es que la profe habla muy rápido, me avisan. Yo voy a estar mirando el chat, de repente voy a estar mirando hacia abajo porque los voy a estar leyendo para ver si puedo resolver alguna duda en especial. Y lo último de recordarles, chiquillos, por supuesto, recuerden, ¿cierto?, que todas estas clases quedan grabadas y que ustedes después las pueden revisar, por supuesto, en el canal de YouTube de Puntaje Nacional. Ya.
comenzamos la clase del día de hoy. Ya, esta clase entonces, como dice ahí, es de literatura de anticipación distópica, la primera clase de lenguaje de este año, ¿cierto? De cuarto medio. Comenzamos recordando lo que era la literatura. Cuando hablamos de literatura, siempre lo tenemos que acercar hacia el ámbito de lo que es el arte. Arte y literatura están íntimamente ligados. La literatura es un arte, específicamente es el arte de la palabra. Para hacerlo de esta manera, ¿cierto? Que quede más claro, así como la pintura, ¿cierto? Es el arte de pintar, de dejar trazos, la literatura es el arte de la palabra, y la literatura es uno de los artes más antiguos que hay en el mundo. Piensen que desde que el hombre se empezó a conformar en bandas, ¿cierto? Desde que el hombre está con mayúscula de humanidad, se empezó a juntar con más personas para entretenerse. Por supuesto que él ya comenzaba a hacer una especie de proto-literatura, una literatura muy inicial. Recordemos también que estuvimos hablando acerca de la literatura oral y la literatura, perdón, la literatura de tradición oral y la literatura de tradición escrita. Así que la literatura siempre ha estado ligada a nosotros. Ahora, otra de las manifestaciones que decíamos que tenía la literatura es que así como es arte, ¿cierto? También es ficticia. Muy importante ese elemento. La literatura es un arte que representa o busca representar en una realidad desde ese punto de vista. Entonces, decíamos acá, esto lo vimos en algún momento en clase, ¿cierto? Decíamos que se asemeja a la palabra mímesis. La literatura busca reflejar de alguna manera la realidad de su tiempo, y por eso no podíamos separar a la literatura, ¿cierto? Así como cualquier tipo de arte, de su contexto de producción. Es decir, no podíamos separarla de lo que está fuera de lo que está ocurriendo de manera literaria. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo para, por ejemplo, poner en ejecución ciertos temas, ciertos tópicos que se van a trabajar? Justamente la clase del día de hoy va a abarcar justo ese elemento, ¿cierto? Como en el fondo los trasfondos o lo extratextual está ligado íntimamente a lo que pasa ya dentro del libro mismo, dentro de la literatura misma. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que considerar que la literatura, por un lado, es conocimiento, ¿cierto? Porque nos da a conocer de alguna manera, de manera subrepticia, por debajito, bien inferible, ¿cierto? Lo que ocurre en el mundo, y además es dominio de la ficción a través de la palabra mímesis. Recuerden que la palabra mímesis se parece a los mimos. ¿Y qué es lo que hacen los mimos? Imitan la realidad, ¿cierto? Lo que hacen es, a través de sus gracias, a través de sus chistes, tratar de ir representando lo que nosotros hacemos. La literatura y el arte en general también trata de representar a través de este fenómeno conocido como la mímesis, que es un fenómeno muy antiguo. Entonces, ya, por último, para abarcar, ¿cierto?, lo que es literatura, tenemos que decir que la literatura es arte, ¿cierto?, creación artística, que utiliza la palabra ya sea oral o de manera escrita. Hasta ahí, chiquillos. ¿Hay alguna duda con el concepto de literatura? ¿Esta clase sirve para la prueba de transición? Sí, sí les va a servir. Específicamente no, pero sí les sirve igual, porque tenemos en la prueba de transición igual tenemos que ver elementos relativos a lo que es extratextual, así que sí les va a servir. Ya, ¿hay más preguntas? Parece que no. No, profe. Ya, continuamos entonces. Ya. Ustedes, por supuesto, ustedes son almas jóvenes, cuerpos jóvenes, etcétera, etcétera. Estoy hablando de las personas que están en cuarto medio. Los que ya salimos, claramente ya perdimos nuestra chance. Pero ustedes son almas jóvenes, ¿cierto? Pequeños seres bellos, hermosos, preciosos, que ustedes nacieron ya la mayoría, evidentemente estando en cuarto medio, la mayoría al menos nació posterior al año 2000. Sin embargo, muchas veces uno se pregunta cómo será el tiempo, cómo será la vida, no sé, 100 años después. Es precisamente la pregunta que se hacían en el año 1899, o sea, hace 1.000.000 de años, muchos años, no, 1.000.000 literal no, pero hace muchos años, con respecto a cómo iba a ser el año 2000, ¿cierto? Un año posterior, o sea, previo a lo que seguramente ustedes nacieron, pero por ahí, cercano. Entonces la gente en esa época se imaginaba que en el año 2000, por ejemplo, iban a existir las videollamadas, cosa que sí existe, no de la manera que aparece claramente aquí, ¿cierto? Esta es la imagen de la videollamada,
pero se pensaban que iban a existir de esa manera, ¿cierto? Fíjense que aquí tenemos a un caballero manejando un teléfono, otro caballero aquí conversando y otra persona aquí a través de una llamada. Por otro lado, ¿cierto? Te pensaban que, por ejemplo, los bomberos, para ser más eficientes o actuar, iban a poder volar, ¿cierto? Iban a tener estas alas y iban a poder volar para apagar los incendios. No, no existe eso todavía, pero tal vez en algún momento llegaremos allá, no lo sabemos. Y, por ejemplo, para ir a la barbería o para ir a la peluquería, ¿cierto? Se imaginaban que todas estas artes del cabello, ¿cierto? Estas artes estéticas, las iban a dominar las máquinas, que las personas solamente iban a ingresar el corte que querían y listo, ahí estaba listo su belleza estética exterior, etcétera, etcétera. Sabemos que eso no es tan así, evidentemente, aparte ni siquiera ya nos vestimos de la misma manera, pero esa pregunta acerca de qué es lo que va a pasar en el futuro es una pregunta súper antigua, constantemente nos las estamos haciendo, incluso a lo mejor ustedes harán alguna vez el ejercicio de qué pasará conmigo en 10 años más, en 5 años más, que aparte en cuarto medio es como una pregunta que se hace constantemente, que a los profes les encanta hacer. Bueno, ustedes alcanzaron a estar muy poquito en cuarto medio en clases regulares, pero al menos en el colegio esa pregunta se hace mucho. ¿Cómo te ves de aquí a 2 años? ¿Cómo te ves de aquí a 5 años, a 10 años, etcétera, etcétera? Bueno, la gente de 1899, como les decía, veía así el futuro. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto que tiene que ver con la clase? Precisamente porque ese fenómeno de preguntarnos qué es lo que va a pasar en el futuro es lo que se conoce como literatura de anticipación. La palabra anticipación tiene que ver con anticiparse, con ver lo que va a ocurrir antes de que ocurra. Entonces, hablamos de literatura de anticipación porque es la que se conoce como literatura de ciencia ficción. Sin embargo, el concepto de ciencia ficción no es tan adecuado como el concepto de anticipación, porque el concepto de anticipación tiene que ver con que muchas veces estos libros lo que hacen, ¿cierto?, es ver, sin querer ellos, ver lo que efectivamente está pasando en el futuro y no siempre tienen que ver con ciencia, ya por eso la palabra ciencia ficción o el fenómeno de la ciencia ficción generalmente lo desechamos y al menos en literatura preferimos hablar de literatura de anticipación. Entonces, como dice ahí, se corresponde, pero es más adecuado que el término ciencia ficción. ¿Cuál es la gracia de la literatura de anticipación? Como dice aquí, adelanta, ¿cierto?, las consecuencias de los avances tecnológicos u otros cambios en la sociedad que podría tener, ¿cierto?, haciendo que el lector se enfrente a situaciones hipotéticas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La literatura de anticipación nos pone generalmente, ¿cierto?, en un futuro al cual nosotros podríamos llegar a través de los fenómenos y los hechos que están ocurriendo en esa época determinada. Ejemplo, yo escribí un libro en el año 1980, estoy poniendo un ejemplo, yo ni siquiera había nacido en el 80, pero para hacer el ejemplo. Yo escribí un libro en el año 1980 con relación a algo que está ocurriendo en ese momento y me anticipo, es decir, adelanto ese libro muchos años después con respecto a ese fenómeno, ese hecho que había ocurrido y cómo ese hecho cambia, en el fondo, la historia, cómo ese hecho anticipa lo que pueda pasar más adelante. Ejemplo de este libro se encuentra precisamente en el libro Frankenstein de Mary Shelley, ¿cierto? Este Frankenstein desde el año 1818, imagínense, hace muchísimos años, en el año 1818, en Chile recién nos estábamos independizando, o sea, a ese nivel estamos hablando de antiguo, y la mayoría de las colonias latinoamericanas, ¿cierto?, recién se estaban independizando, o sea, ese nivel de antiguo. Este libro, Frankenstein, ¿cierto?, está basado precisamente en elementos que estaban ocurriendo en esa época. Es de esa época aproximadamente donde se empieza a trabajar y a manejar la luz eléctrica, por ejemplo, que a través de esta electricidad, no sé si decir luz eléctrica es correcto, que me perdone el profesor de física, pero a través de la electricidad, ¿cierto?, se estaban logrando muchos avances científicos, muchos avances tecnológicos. En el caso, ¿cierto?, de Mary Shelley, ella se imaginó que precisamente estos avances tecnológicos como es la electricidad al servicio y beneficio del ser humano, ¿cierto?, podría llegar a ser que alguien, por ejemplo, reviviera muertos, o en este caso, ¿cierto?, que armara un ser vivo a través de las partes muertas de otro, a través de los impulsos y corrientes eléctricas que pudiesen llegarle a su corazón. Entonces,
En este caso, nosotros ya tenemos una pseudo literatura de anticipación. No lo es tal, ¿cierto? Este libro ya corresponde a otro tipo de fenómeno literario llamado romanticismo, pero ya nos está adelantando un poco acerca de las consecuencias, por ejemplo, que podría haber tenido ese avance tecnológico, como les decía. Ahora, lo que sí se podría considerar literatura de anticipación es esta que estamos viendo acá, que es lo que realizó Julio Verne. Julio Verne, un caballero que vivió en el año 1828 hasta el año 1905, es decir, él alcanzó a ver el cambio de siglo, ¿cierto? Pasar del siglo XIX al siglo XX. Este caballero, su literatura se consideraba literatura científica. De hecho, él era un científico y él lo que quería hacer era precisamente dar a conocer los avances científicos en sus libros. Sin embargo, probablemente y sin quererlo, él a través de sus libros anticipó un montón de cosas que sí ocurrieron, otras no, pero muchas cosas que sí ocurrieron. Lo que ocurre, por ejemplo, en estos dos libros que hay como ejemplo, que es De la Tierra a la Luna, ¿cierto? Y 20.000 leguas de viaje submarino. En esa época, ¿cierto? Consideremos el de la Tierra a la Luna, es del año 1865, el hombre con suerte miraba la luna en la noche, ¿cierto? Pero todavía no había ningún tipo de avance que nos permitiera decir, sí, el hombre va a llegar a la luna. Hombre con mayúscula, siempre chiquillos hablando de humanidad. Y en el caso, ¿cierto?, del 20.000 leguas de viaje submarino, nos presenta la historia del Nautilus, y el Nautilus es un submarino, elemento que tampoco para el año 1870 existía. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Él, a través de sus conocimientos científicos, ¿cierto? A través de sus conocimientos tecnológicos, se fue anticipando lo que podría ocurrir. Él se imaginó que estos avances tecnológicos podrían llegar a tal parte, o él, por ejemplo, dentro de su fuero interno como científico, se imaginó que el hombre eventualmente en algún momento podría llegar a la luna. Ocurrieron. Pasaron. Por eso preferimos hablar de literatura de anticipación distópica, de anticipación, antes de hablar de libros de ciencia ficción, precisamente porque estos libros de ciencia ficción muchas veces transmiten ciertos elementos que eventualmente podrían ocurrir. Y como ya les decía, ¿cierto? No siempre están ligados, en este caso sí, pero no siempre están ligados a elementos tecnológicos, sino que algún hecho determinante o algún hecho crucial dentro de lo que es la historia del mundo. Hasta ahí el concepto de literatura de anticipación, que todavía no le ponemos el apellido. Literatura de anticipación. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda con esto, chiquillos? Hago la pregunta, ¿me escuchan? Sí, señor profe. Señor. Bueno, Sí, pero Señor profe. Sí, señor. buenos días para los que acabaron de ingresar. ¿Qué más? buen día. Estamos mirando este tipo de literatura, que es una literatura que se adelanta a los hechos. Por ejemplo, hay un libro que se escribió, Pandemia, por allá en 1960, algo así. Y ese libro hablaba de un virus que afectaría a la humanidad. Entonces, ahí el artista, el escritor se adelantó a lo que pasó con el coronavirus. O está pasando, porque eso no se ha terminado. Dígame, Jason. Pues yo creo que son casualidades, porque por ejemplo, leyendo Lovecraft, los cuentos de horror, Ajá. también cuenta en una de sus historias de Cthulhu como una enfermedad de China provocó una pandemia. Exactamente así. Bueno, aquí hay algo que les quiero decir. No es casualidad, Jason. El mundo está siendo manipulado y todo está atrasado. Por ejemplo, para el 2030, la élite ya tiene planteado un cambio. Está la Agenda 2030 de Davos. Profesor, ya se está viendo mucha tecnología que está ahorita actualmente, ¿no? Correcto. Porque si yo estuve mirando lo de las motos que ya van por el aire. Correcto. Eso ya es. La moto que vuela, correcto. Entonces, Jason, no es sencillamente casualidad, sino que la élite
tiene ya trazado un plan, pero también a nivel literario se puede proyectar. Entonces ustedes, sin necesidad de la élite, usted se imagina que ese es el trabajo escrito que van a hacer hoy. Hoy van a hacer un trabajo escrito relacionado a eso. ¿Cómo van a proyectar ustedes el mundo? ¿Cómo se lo imaginan? Entonces, eso es algo que ustedes ya tienen que, o sea, para que sea algo escrito. Pero primero tienen que conocerlo oralmente, por eso el video. Julio Verne escribió El viaje a la luna en 1800. Nada existe por casualidad. Nada. Si vieron que desde 1800 y pico ya estaban dibujando las videollamadas. O sea que prácticamente la humanidad siempre está en proceso de avance. Por eso es que por allá en esos países como China, Japón, todos esos países por allá van más adelantados que nosotros, en todo, mejor dicho. Profe, por Ay, yo eso le- es ay, que Dios confundió las lenguas cuando la Torre de Babel, porque iban a llegar al cielo y si se lo proponían, llegaban. Entonces Dios confundió las lenguas. Bueno, pero el lenguaje así se haya confundido, el hombre quiere seguir con todo. Dígame, Alfredo. No, le iba a comentar sobre eso de la anticipación de la literatura. En las tiras cómicas uno veía eso. Por ejemplo, Dick Tracy tenía un celular en el reloj donde hablaba. Ya se está viendo. ¿Correcto? Ujú. O sea, los supersónicos. los Los supersónicos. Por los ejemplo, supersónicos es ¿qué? Un relato que se está viviendo en la actualidad, muchas cosas. en la Primera Guerra Mundial, los militares rusos y norteamericanos ya manejaban el correo y el WhatsApp, lo que conocemos como WhatsApp y el correo, y los teléfonos celulares. Eso no es nuevo, pero solamente estaba restringido a un pequeño grupo élite. Eso era secreto de Estado. ¿Ustedes se imaginan lo que están manejando los militares hoy en día? A esa tecnología nosotros no tenemos acceso todavía. Así como la humanidad no tuvo acceso en la Primera Guerra Mundial al Internet y al WhatsApp que conocemos hoy, correo electrónico, solamente lo tenían los militares. Entonces, ellos están sacando la tecnología, para eso fue la Primera Guerra Mundial, para sacar la tecnología, y la segunda para dividir a la humanidad. Y la tercera, nos va a tocar vivirla, está muy cerca, será para cambiar el sistema económico, político, cultural y científico que conocemos. Y reducir población, profe. Y reducir la población para poder implementar el comunismo mundial. Que de eso se trataba lo de la pandemia, ¿no? Correcto. Reducir la población. Reducir la población, desatar la de Tercera Guerra Mundial, porque ya hay 30 guerras hoy en día librándose. No solo está la de Ucrania. Son 30 guerras que se están librando. Los de Corea ahorita otra vez. Para poder manejarnos con un sistema, profe, con un dedito, ya lo último ya no vamos a poder ni tener dinero en efectivo, ya no, nada, ya prácticamente no se maneja dinero tampoco. El dinero en efectivo desaparece. Las Sí. monedas y los billetes desaparecen. Se viene el nuevo sistema económico, el nuevo sistema político, el nuevo sistema financiero, la nueva cultura. Pero antes de llegar a eso, toca enfrentar la caída de la economía. Primero la inflación, que ya empezó. Sí, esa ya empezó. ¿Qué es la inflación? De que usted tiene 100,000 pesos y le van a rendir como 20,000 pesos. Esa es la carestía, la inflación. Y tercero, viene el fin del sistema como lo conocemos ahorita. Va a ser como
cuando se terminó el feudalismo de la Edad Media y se pasó al capitalismo de la Edad Moderna. Ujú, sí, señor. Entonces la gente le tocó salir del campo a las ciudades. Y ahora va a ser lo contrario. Va a ser la migración de la ciudad al campo. Se va a poner duro para poder sobrevivir. Se va, Eh, va a subir. Para tratar de autosostenerse. Mire que yo Exactamente. me fui a ese mercado y el aceite que compraba en 22, 20 y pico, ya vale 50.000. Sí, todo está caro y no solamente es Colombia, ¿no? Hay que tener claridad en eso. No solamente es Colombia ni el presidente actual. Al presidente actual le entregaron el país llevado. Y el proceso de la inflación no solamente es de Colombia, es una inflación mundial. ¿Entendido? Profe, que espera un poquito, yo soy del campo y cuando yo estaba como en grado 10º, siempre escuchaba como que vamos a la ciudad, vamos a superarnos en la ciudad. Y hace 6 meses volví a donde mis padres y encontré que las mismas personas que salieron del colegio conmigo están sembrando esas tierras. Volvieron allá, regresaron, o sea, muchas veces uno dice, salen corriendo del campo porque piensan que no hay oportunidades y hoy en día es la mejor oportunidad que hay. Y es a donde están regresando. ¿Correcto? Es donde se va a regresar, porque el cambio ahorita, no solamente en lo que está pasando a nivel político, sino en lo que está pasando a nivel económico, va a obligar a la población que está en las ciudades a volver al campo. Si usted se queda en la ciudad, va a haber el deterioro de la ciudad en el sentido del desabastecimiento. Porque con un cambio en el sistema económico, mientras se adecua a todo eso, pues esa transición demora. Entonces va a ir desabasteciéndose la ciudad. Bueno, entonces vayan colocándole mucho cuidado y vayan empezando a mirar lo que es arte y literatura, la creación y cómo el hombre se puede anticipar en cierta forma a los acontecimientos, pero también hay que tener claro que una parte sí es anticipación y otra parte es manejo de la élite. Eso tiene que ver mucho la masonería y los Illuminati, ¿no? Seguimos con el video. Las logias secretas. Una duda con respecto a la literatura. ¿Y por qué hablamos de literatura de anticipación? Sí, señor. ¿Cierto? Entonces, si hablamos de literatura de anticipación, vamos a cerrar aquí este nombre, porque ahora le vamos a poner apellido. Estamos hablando de adelantos. Adelantos. Desde ya, como siempre, les pido, vuelvo a pedir disculpas por mi letra, que es muy fea. Les juro que es solamente porque es este dispositivo electrónico. Ya. Seba dice, profesora, no puede ser esto ya que las personas, científicos u hombres capacitados, hubieran tomado algunos libros como base para algún hecho científico. Sí, evidentemente, sí. La literatura de anticipación generalmente está basado, como ya decíamos, en los adelantos científicos de la época. Así que sí podría ser que tenga que ver con bases ciertos para establecer hechos científicos. Sí, sin duda podría ser. Ya, entonces, hasta ahí al parecer no hay ninguna duda. Ya, entonces, como les decía, ¿cierto? La clase del día de hoy se llama literatura de anticipación distópica, es decir, tenemos 3 conceptos. Ya vimos lo que era literatura, ya vimos lo que era anticipación. Ahora nos vamos a ver la última parte, ¿cierto?, de este título, porque es aquí donde nos tenemos que centrar, precisamente, que es la distopía. Pero para hablar de distopía tenemos que hablar del concepto contrario, que es el concepto de utopía. Aparte que generalmente uno dice, tengo 2 noticias, una buena y una mala, generalmente uno prefiere la buena, partimos con la parte buena del concepto. El concepto de utopía es un concepto que aparece en el año 1516 con un caballero llamado Tomás
Moro. Es primera vez que él plantea este concepto. La gracia de la utopía es que cuando nosotros hablamos de lo que es utópico, de lo que es, de lo que es utópico, ¿cierto? Hablamos de algo que es irreal, pero ideal. Entonces, utopía, ¿cierto? Así como encerramos la palabra anticipación en adelanto, utopía lo vamos a centrar entre lo que es ideal, pero irreal. ¿Por qué decimos que es irreal? Porque para lograr un lugar tan bueno, tan maravilloso, que en el fondo nos sentamos frío, calor, siempre estemos... La palabra utopía. La palabra utopía, por ejemplo, que Oriente Medio llegue a tener paz, el conflicto árabe-israelí. Es una utopía. Sería ideal que dejen la guerra en Oriente Medio de matarse por religión. Pero es ideal, pero es irreal, no existe. Otra utopía. Que Sandra le entregue a Oscar la dote. Esa no es utopía, esa tiene que suceder, bro. ¿La vas a hacer realidad, Oscar? ¿Por las buenas o por las malas? Una utopía puede volverse realidad, sí. Sandra, ¿qué opina? ¿Será utopía o no? ¿Cuál Sandra, profe? Méndez, Señor, ¿será utopía o no será utopía? utopía. Es algo como irreal, ¿no? Pero puede llegar a suceder o no. No, profe. De pronto puede llegar a suceder. Uno no sabe. La vida Pues da uno muchas no sabe vueltas. las vueltas de la vida, pero don Oscar está muy bien organizado y yo también, entonces, pues, En este momento es en una este momento, utopía. ¿no? En este momento es una utopía. Pero Cosas se han visto, cosas se han visto. A ver. eso es una utopía ideal, pero irreal. Pero a veces ha sucedido en la historia que hechos utópicos se han convertido en realidad. Por ejemplo, la utopía de la independencia. Veían como una utopía que América y la Nueva Granada de la época, porque así se llamaba, el nuevo reino de Granada, sea libre del imperio español. Eso era una utopía. En ese momento, España era el mejor, el imperio y tenía el ejército más poderoso del mundo, como ahorita Estados Unidos. Y si yo le digo, enfrentémonos a Estados Unidos, militarmente van a decir, está loco. En esa época, independizarse del imperio español era visto como una utopía, como un puñado de indios y negros harapientos iban a competir contra el mejor ejército del mundo. Era utópico, era como el ejército colombiano peleando contra Estados Unidos. Eso es, o sea, la gente lo ve como utópico, pero esa utopía la lideró los líderes de la independencia y esa utopía se convirtió en realidad. Fue ideal, pasó de ser irreal a ser realidad. ¿Entendido lo que es una utopía? Sí, señor. Sí, profe. Que una utopía puede llegar a convertirse en realidad, es cierto. Bueno, continuamos entonces. Temperaturas y en condiciones absolutamente óptimas, tendríamos que remitirnos prácticamente al útero materno, siempre y cuando ese embarazo hubiese sido sin ninguna complicación. O sea, a ese nivel estamos hablando de que estamos de manera gozosa, maravillosa en el mundo. Entonces, el concepto de utopía también muchas veces es asociado al concepto del paraíso.
¿cierto? Desde la tradición judeocristiana, donde en el paraíso, ¿cierto? Se nos dice que supuestamente vamos a tener una vida sin ningún tipo de tribulación. El concepto de utopía puede ser tomado desde dos puntos de vista, y ambos desde el punto de vista de lo que es lo griego, ¿cierto? Que puede estar formado por el prefijo griego ou, que significa no, ¿cierto? Y el lugar topos siempre, topos, lugar, topos. Siempre va a estar relegado a lugar, por si acaso. Ya, entonces, como les decía, la palabra utopía se puede desentrañar en dos elementos. Por un lado está el ou, que significa no, ¿cierto? Y topos, que significa tierra, tiempo, lugar, ¿cierto? Que tiene que ver con lugar que no existe en ninguna parte. Insisto, desde ese punto de vista es irreal. Y también puede ser que esté formado, como ya decía, ¿cierto? Y con el prefijo griego eu, que significa algo bueno, y también topos, que vendría nuevamente a ser lugar, paisaje, escena, que sería buen lugar. Entonces, como les decía, la utopía, el concepto de utopía, nos remite a los elementos que son, ojalá, lo más ideal para el ser humano, ¿cierto? Donde no, insisto, no tengamos frío, no tengamos calor, no tengamos hambre, no tengamos nada de preocuparnos absolutamente de nada, sino que pasarlo bien, fiesta, fiesta, rumba, rumba, todo lo pasamos súper bien. Esa es la idea de la utopía. Entonces, en su libro, Utopía, como ya les decía, ¿cierto?, del año 1516, Tomás Moro nos plantea un lugar que se llama precisamente la tierra de Utopía. En esta tierra, en este lugar de Utopía, aparece este caballero, como dice ahí, el capitán Rafael Itlodeo, nunca he podido pronunciar bien esto, Itlodeo, donde él critica la injusticia y la miseria de Inglaterra. Es un libro que habla acerca de las guerras que estaba teniendo Inglaterra en esa época con todo el mundo, porque Inglaterra se peleaba con todo el mundo. Entonces, este capitán, ¿cierto?, de barco, anda navegando por el mar y se encuentra con una isla, evidentemente es una isla imaginaria, a la que él llama Utopía. Y las personas que viven ahí, el gentilicio, evidentemente, son los utópicos. Entonces, en Utopía, como dice ahí, la moneda y la propiedad privada han sido abolidas, es decir, todo es para todos, todo es de todos. La vida familiar y colectiva, es decir, no hay personas, en el fondo no hay egoísmo. Eso es lo que pretende hacer el nuevo orden mundial. ¿Me hago entender? El nuevo orden mundial busca que no haya propiedad privada, que no tengamos nada, pero que seamos felices. Y eso va en contravía de lo planteado por Dios, y aquí ellos quieren ir en contra de lo que está planteando Dios. Dios dice, el que quiere comer, que trabaje. Entonces, el nuevo orden mundial está planteando una cosa totalmente distinta, y eso se sucederá, pero con un comunismo. Y recuerden que los gobiernos comunistas han sido gobiernos esclavistas. ¿Listo? Como en China. Usted en China no es libre. En China usted no puede hablar ni de religión. Tiene que ser de la religión que China profesa. Usted hablar de cristianismo, de Jesucristo, allá lo persiguen y lo matan. Entonces, Corea del Norte. En Corea del Norte, en China, allá la gente vive esclava, trabaja 25 horas de las 24. Yo tuve un amigo en China y me contaba que eso allá es un infierno. Allá la gente, los cordones de miseria son tremendos, pero eso no los muestran. Entonces, mucho cuidado con la Agenda 2030 y el nuevo orden mundial. Primero que todo, para los que creemos en Dios, es anticristiano. Van a colocar el gobernante mundial. Y eso es lo que está mirándose. Todos viven súper bien y conviven en armonía, trabajan para todos, son solidarios, etcétera, etcétera. Todos viven en el mismo tipo de casa y visten igual, es decir, tampoco tenemos el concepto de clase social, por ejemplo, ¿cierto? Porque todos son iguales, todos tenemos el mismo tipo de casa, nadie anhela tener la casa del otro y nadie mira en menos al otro por no tener, por ejemplo, lo mismo que tienen, ¿cierto? Todos visten igual, además, entonces al vestirse todos igual,
no hay nada que les llame la atención en relación a envidiar algo o desear algo, también, ¿cierto? O mirar en menos algo. Son todos iguales. Los niños y las niñas reciben la misma educación, por lo tanto son todos iguales desde la base, y los enfermos y los ancianos, es decir, las personas que ya están en las horas postreras de su vida, ¿cierto? Son cuidados por la comunidad, es decir, tampoco nunca están solos, independiente de que ya sean enfermos o ancianos. Es decir, es una comunidad que se quiere, tienen mucho amor, tienen mucho cariño, son súper felices, súper happy. Entonces, en los utópicos, ¿cierto? Como les decía, ellos no carecen de nada, ni tampoco anhelan nada, sino que ellos simplemente viven el día a día. Por eso les decía, el concepto de utopía está muy ligado al concepto del paraíso, ¿cierto? Donde pensemos, por ejemplo, en los textos bíblicos que se habla que supuestamente, ¿cierto? Al inicio de la vida, bla, 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 había un paraíso donde, por ejemplo, la gente estaba desnuda, pero eran todos iguales, entonces no les llamaba la atención que anduvieran desnudos. Pues estos andan vestidos, ¿ya? Pero andan vestidos todos iguales, entonces tampoco les llama la atención. Entonces, en un fragmento, ¿cierto?, de este libro de Tomás Moro, él dice, afirman los utópicos, es decir, la gente que vivía en utopía, afirman los utópicos que la naturaleza misma nos prescribe una vida agradable, es decir, la vida natural. Es decir, el placer como metas de nuestras acciones, de todas nuestras acciones, y definen la virtud como la vida ordenada de acuerdo a los dictados de la naturaleza. Y como ésta invita a los hombres para que se ayuden mutuamente para el logro de una vida de contento. Es decir, no necesitamos nada porque todo es natural, todo está en la tierra. Es una visión súper hippie, digámoslo, ¿cierto? Todo está en la tierra nos provee, la tierra nos cuida, la tierra nos ama, bla, bla, súper pachamámico, básicamente. Pero ese es el concepto de utopía, e insisto, es un concepto antiguo, como ya les decía, apareció en el año 1500, se me olvidó ya, 1516, ¿cierto? Un concepto antiguo, pero que en el fondo nos habla desde que ya en esa época la gente ya estaba anhelando de alguna manera u otra, ¿cierto? Estar en paz, no tener más guerras, porque de hecho este libro, como les decía, se escribió en un concepto de guerra donde Inglaterra, insisto, se estaba peleando con todo el mundo, pero ya nos plantea la idea de que queremos paz, básicamente. Entonces el concepto de utopía, todo es lindo, todo es maravilloso, pero lamentablemente es todo irreal también. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Este es del año 1516, insisto. Mucho tiempo después, es decir, en el siglo XX, estamos hablando del año 1900 en adelante, aquí, 1900 en adelante, los autores se empiezan a amargar, porque evidentemente, si estamos hablando del año 1516, han pasado muchos años, como 400 años al ojo, ¿cierto? La gente dice, pero si la utopía no existe, la utopía no es tal. Además, hubo ejemplos, ¿cierto? Tal como ustedes están conversando ahí en el chat, hubo ejemplos de que tan así como, digamos, todos en comunidad, seamos todos súper felices, no estaban funcionando mucho. ¿Por qué? Como dice aquí, ¿cierto? En el siglo XIX, perdón, en el siglo XX, es decir, en el año 1900 en adelante, hay autores que plantean que la felicidad de la utopía va generando regímenes totalitarios. ¿Por qué? Porque este deseo, ¿cierto? Este anhelo del ser humano de instaurar la perfección, de que todos seamos perfectos, de que todos somos felices, de que nadie anhele lo que el otro tiene, ¿cierto? De que nadie sea envidia, ¿cierto? Y de que todos seamos súper contentos con lo que tenemos, básicamente porque todos somos iguales. Este concepto de felicidad nos puede llevar precisamente a lo contrario. Nos puede llevar a elementos que la verdad es que no queremos, y desde ese punto de vista entonces los gobiernos se empiezan a convertir ya no en gobiernos, sino que en tiranías y, como dice ahí, regímenes totalitarios. Nosotros sabemos que esos regímenes existieron, de hecho. ¿Tiene relación la literatura con la política? Claro, profe. Sí, señor. Sí. Totalmente, profe. Entonces, cuando usted dice, es que a mí no me gusta la política, yo no participo en política, pues está negando una realidad. Porque la literatura es política, el arte es política, los alimentos que usted va a comprar al supermercado o a la galería es político, la educación es política, en los hospitales, el servicio de salud es política, el saneamiento público es Realmente política es el arte de gobernar, ¿no? correcto, es el arte de gobernar, pero de gobernar bien. Lo demás ya no es política, sino la política, que es politiquería. Entonces, mucho cuidado, porque
a veces el desconocimiento de la política trae los peores o acarrea lo peor para una sociedad. Hay que entenderse de la política. Si el ser humano no se entiende de la política, entonces será gobernado por los peores, y esos peores serán un grupo de corruptos politiqueros que van a dominar. Por eso lo dijo Platón. Oscar, escucho. Profe, yo creo que en ese tema de la política, lo que más incide es la educación, porque en la medida en que todas las personas tuvieran un cierto grado de educación, un cierto grado de educación, tendríamos más fundamentos en el momento de elegir, porque la política lo que permite es que usted se entere de cómo lo gobiernan y quién lo va a gobernar para que asimismo usted pueda elegir cuando tiene la oportunidad. Pero si usted vive fuera de la realidad, ni siquiera conoce cómo se gobierna, lo que termina haciendo es al mejor postor le entrega su representación, que es lo que sucede. En Colombia no eligen las personas que tienen su medio de conocimiento, sino que eligen la masa, que son la mayoría de personas que vivimos no enterados completamente de lo que sucede y cómo se gobierna. Por ejemplo, cierro con esto y es una verdad y me disculpan los que sean de derecha. Pero la derecha, los que colocaron la ideología de derecha, son los mismos que traían a la Nueva Granada, comercializaban los esclavos. Los mismos esclavistas crearon la idea de derecha para proteger sus propios intereses. Profe, pues yo asistí a una rendición de cuentas que se le hizo al alcalde Sandarriaga aquí en Soacha, el cual le expusimos el tema que él nos prometió que en Soacha iban a haber más colegios. Y pues a ellos no les conviene porque pues lo que dice Oscar es cierto. O sea, no les conviene que nuestros niños estudien, se capaciten para ver qué más sigue después de todo esto. O sea, y pues él prometió muchas cosas y lo que hizo fue subirnos los impuestos, subirnos los servicios. Hacer utopía. Acá nosotros pagamos impuesto en el agua, impuesto en el gas, nos puso un impuesto de las esa de Claro, Movistar y eso. Yo vivo aquí en Ciudad Verde, pago 5.000 pesos mensuales, es que porque me barran allá a la calle y más encima de eso también me lo cobran en el recibo del gas, del agua, de eso, bueno, no es eso de aseo y todas esas cosas. Eso me ha salido costoso haberme venido a vivir a Soacha, la verdad. Pago impuestos por todo y supuestamente él nos iba a ayudar y no sé qué, lo que nos ha hecho es hundirnos más. Por eso hay que y eso hace parte de estudiar y estudiar todo también de la política, porque eso es a envolverlo a uno y ahí cuando ellos hacen esa rendición de cuentas es cuando todos vamos y le sacamos los trapitos al sol. Mire, lo que pasa es que la gente no ha entendido que existen solamente Partido Liberal y Conservador. Los demás partidos son ficción. ¿Por qué? Porque si usted va a mirar, el Partido Conservador se crea para conservar la riqueza del que la tiene. Sí. Entonces, usted va a ver, la U no es partido nuevo, es partido de ideas conservadoras. Cambio Radical no es partido nuevo, es partido de ideas conservadoras. Centro Democrático es ultraconservador. Ni siquiera es conservador, es ultraconservador. Y los partidos de ideas liberales, Colombia Humana, Maíz, un poquito el Polo Democrático. Entonces, ahí solamente, en realidad, en Colombia siguen habiendo los dos partidos. Pero la gente cree de que hay muchos porque le cambiaron el nombre. Sencillamente le cambiaron el nombre y el color y siguen siendo conservadores. Lo mismo.
lo mismo. Siguen siendo lobos Lo- con piel de oveja. Lo mismo de lo mismo, profe. Correcto. Entonces, ahora que este gobierno era para que hubiera existido hace unos 30 años, no lo permitieron. Entonces, gracias a los medios de comunicación, la internet, que es independiente, se ha generado un cambio, pero por la educación que se da en las redes. Bueno, continuamos con el video. Importante de que en la vida, su vida no esté llena de utopías, ¿no? Sino que las vuelva realidad. El siglo XX tuvo marcado, y lo vamos a ver más adelante, la gran marca que tiene el siglo XX precisamente son estos regímenes totalitarios y precisamente, ¿cierto? El mundo no muy feliz, digámoslo, ¿cierto? Hubo mucho conflicto. ¿Colombia tuvo regímenes dictatoriales, sí o no? Sí. Con Rojas Pinilla. Correcto. Sí, claro, profe. Con Rojas, con el También no. con el asesino de Rojas Pinilla, porque la verdad hay que decirla. La Asesino de estudiantes. La Plaza de Toros no era Plaza de Toros en el gobierno de Rojas Pinilla, era el centro de torturas en el gobierno de Rojas Pinilla. Así gobernó Rojas Pinilla, el abuelo de Samuel Moreno Rojas, y la gente votó por el nieto para que sea alcalde de Bogotá, sin saber de dónde venía. Y con las que salió. Por eso es que antes de hay que mirar qué hizo el abuelo. Le quitó las tierras al campesino en el oriente de Colombia. Entonces, Rojas Pinilla fue un asesino en la dictadura del siglo XX, como lo fue Rosas en Argentina, como lo fue Batista. Pinochet en Chile. Pinochet en Chile, etcétera. Profe, ¿y acá no cabe Uribe Vélez? Uribe gobernó en el siglo XXI, no en el siglo XX. Ah. Entonces, la dictadura son gobiernos militares. Recuerden, un militar, por ejemplo, al presidente actual, si un militar se le subleva, como lo hizo Pinochet con Allende, porque Allende era el presidente en Chile, y Pinochet se tomó las armas como general de la República y bombardeó el palacio, mató al presidente y quedó él como presidente. O sea, las dictaduras son gobiernos militares. Por eso es que si usted va a ser presidente de un país, tiene que tener en la palma de la mano a los militares para que lo dejen gobernar. Profe, pues mire, dése cuenta de lo que pasó en Venezuela. Sí. Hugo Chávez quiso dar golpe de Estado. ¿Se acuerdan por allá en el 90? Él quiso dar golpe de Estado. Era teniente coronel. Hizo el intento de golpe de Estado con los militares, pero perdió. Entonces lo capturaron. Estuvo preso, no me acuerdo cuántos años. Le dieron la baja del ejército. Y después, como civil, se lanza a la presidencia. Y como civil gana. Y como civil, y siendo presidente, es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Entonces... Por eso es que dicen que él hizo muchas cosas pues, a base de lo que él vivió anteriormente. Correcto. El peligro ahorita en Colombia es que los militares están siendo apoyados por la derecha y ultraderecha colombiana, y ojalá no le intenten dar golpe de Estado al presidente actual. Dígame, René. Profe, es que los militares aquí son de derecha, ¿no? Gracias, profesor. Pues lo que usted acaba de decir se lo reconfirmo porque que don Macías, el bachiller que fue presidente del Senado, estuvo asusando al ejército para que hagan el golpe de Estado, y lo dice de frente en Facebook. Entonces no es una utopía, porque sí se puede convertir en realidad eso que está buscando el señor.
No. Máxime que el ejército está muy apoyado por el señor Uribe y el señor Uribe apoya mucho el ejército, ustedes lo saben, todos lo sabemos. Y yo honestamente tengo miedo de que con toda esta cantidad de mala información de las noticias le hagan un golpe de estado al hombre, porque es que están desesperados. Exactamente, están desesperados y quieren hacerle un golpe de estado. Y Macías, un tipo que ni siquiera tiene bachillerato legalmente, Sí. un tipo que ni terminó casi la primaria y fue presidente del Senado y después terminó la primaria y el bachillerato ahí por ¿cómo se dice? Por donde se graduó Duque, por un validadero. Ajá, exactamente. Entonces, exactamente, ni siquiera tuvieron una institución como tal. Entonces, no tienen la capacidad mental para entender de que si promueven una dictadura va a ser peor para todos. Duque era un pantallero de esto, de Uribe. Entonces, Yo escribía y contestaba en Facebook que pues que le pusiéramos mucho atención a las palabras de ese señor, ¿no? Porque quiere decir que no se preocupa para saber, o miremos nosotros lo que pasó en Chile con Pinochet, lo que pasó en varias partes, lo que pasa en el África con los gobiernos militares que son tan tiranos. En África se ve mucho eso. Los gobiernos militares son los peores gobiernos. Colombia tuvo primero la dictadura de Simón Bolívar y él decretó la pena de muerte. En Colombia existió la pena de muerte y no funcionó. Y el dictador de Rojas Pinilla, los dos dictadores. Entonces es peligroso que estén asusando al ejército a sublevarse, porque donde se subleve el ejército y coja el mando un general, ahí sí van a entender el valor que tiene la democracia. A mandar Uribe. Y ahí sí se van a lamentar los que no han votado. Bueno, continuemos. Bélico, hubo bueno, no. mucha guerra, mucha hambre, etcétera, etcétera. Entonces, el temor, como dice ahí, el temor a la pérdida de la felicidad que nos plantea la utopía va generando el concepto contrario, es decir, el concepto de la anti-utopía o el concepto ya lisa y llanamente, que es lo creo que vamos a ver el día de hoy, que es el concepto de la distopía. Entonces, la distopía lo vamos a adelantar desde aquí, ¿cierto? Yo aquí los voy ayudando un poco con los apuntes que ustedes toman, ¿cierto? La distopía es un concepto opuesto, no son ni por si acaso parecidos, pero están ligados completamente a lo que es la utopía. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda? Comandante José Miguel, comandante, justo para la clase. Todas las ideologías son utópicas, ¿sí? Efectivamente, todas las ideologías son utópicas, todas plantean que vamos a ser súper felices. Muy buenos libros los de George Orwell, sí, vamos a hablar acerca de él. Ya, los que están ahí hablando acerca de lo que es, si es la clase de historia, si es la clase de lenguaje, como que la clase de historia ya fue, recuerden, yo partí la clase diciendo, el concepto de, o sea, los elementos históricos, ¿cierto? Están íntimamente relacionados siempre a lo que es el arte, y en este caso estamos hablando de literatura, y la literatura es arte, no las podemos desligar uno del otro. Así que, chiquillos, estamos en la clase de lenguaje, estamos en la clase de historia, estamos en la clase de lenguaje, pero insisto, no nos podemos desligar de lo que es la historia, porque el lenguaje todo lo analiza desde el punto de vista del lenguaje, evidentemente, pero analiza todo lo que está pasando en el mundo. Ya, dice la distopía puede que sea real, si es que la utopía es irreal. Para allá vamos, Adriel Montesinos, vamos hacia allá, vamos. Ya, entonces, teníamos, ¿cierto?, el concepto de utopía como totalmente opuesto a lo que es la distopía. Entonces, la distopía, ¿cierto?,
así como vimos cómo estaba formado el concepto de utopía, ¿cierto? Que podía ser el buen lugar o un lugar ideal, ¿cierto? Perdón, irreal. La distopía también se forma a través de los conceptos griegos, ¿cierto? Que en este caso es dis, que significa algo negativo, y topos, que ya decíamos, es lugar, paisaje o escena. Entonces, la distopía es el mal lugar o el lugar aciago, fatal y desgraciado, el lugar en el fondo al que nosotros no quisiéramos llegar. Entonces, distopía, en este caso es mal lugar, ¿cierto? Lo separamos aquí. Distopía. Acuérdense de la película Zootopia, ¿cierto? Era el lugar de los zoos, ya, el lugar de los animalitos, lo mismo. Ya, distopía, mal lugar. Entonces, cuando nosotros hablábamos, teníamos, ¿cierto? Estábamos analizando el concepto de literatura desde el punto de vista de lo que es, de lo que era la literatura, ¿cierto? Como arte representativo de la realidad, la mimesis, la copia de la realidad, ¿cierto? Después teníamos la literatura de anticipación, donde nos estábamos adelantando a lo que podría ocurrir. La literatura de anticipación distópica, tal como dice el nombre, ¿cierto? Nos está adelantando, nos está previendo, ¿cierto? De los malos lugares a los que podríamos llegar. ¿Ya? Esa es la idea de la literatura de anticipación distópica. ¿Por qué? Porque la literatura distópica, tal como dice aquí, ¿cierto? Representa sociedades sobreindustrializadas, hipertecnológicas y que generalmente están en guerra, ya sea una guerra interna o una guerra externa. ¿Por qué? Porque generalmente los libros de anticipación distópica lo que nos presentan son libros donde la sociedad tiene tendencias polarizadas y totalitarias, y los finales suelen ser apocalípticos. Entonces, cuando hablamos... Colombia es un país polarizado. Entonces, se lo debemos al señor Uribe. Uribe polarizó el país. A los que estaban con él, de la derecha, los llamó buenos, y los que estaban de ideas liberales, de izquierda, revolucionarios, malos. Entonces, los buenos de la película, según Uribe, son los paramilitares, y los malos de la película, según Uribe, son las guerrillas. Y así la sociedad vivió en un punto polarizado. Pero lo que no muestran es que las guerrillas fueron consecuencia de los gobiernos pésimos que tuvo Colombia, entre ellas las dictaduras, y que los persiguieron para quitarle las tierras, y que los campesinos se tuvieron que armar para poderse defender, y van a crear las guerrillas liberales. Eso no lo dicen. Entonces, hay que mirar las cosas y no dejarnos polarizar. ¿Entendido? Sí, señor. Ni la, decir que la guerrilla sea buena ni que los paramilitares son buenos. Toca mirar las cosas con la razón, no con la emoción y sin polarizarnos. Eso es lo que le iba a decir. Lo que pasa es que uno cuando no tiene conocimiento, a eso nos lleva la falta de educación, es que el ser humano siempre termina como idiota útil o bien de caudillos, o bien termina de credos, o bien termina de ideología. ¿Por qué? Porque no tiene el suficiente conocimiento y termina siguiendo a cualquiera que le habla o es capaz de convencerlo y venderle una idea que pues no es, que realmente es utópica. Por ejemplo, lo que dice Oscar es cierto. Al mundo lo dividieron en estratos sociales, lo dividieron en políticas, lo dividieron en ideologías, lo dividieron en religiones. Entonces dice la gente, no, es que mi religión es la verdadera, la suya no lo es. Y cada cual cree tener la verdad de la religión. Y resulta de que las religiones fueron creadas para dividir al hombre. Dios sí existe. Dios no creó religiones. Ni siquiera el cristianismo lo creó Dios, ni Jesucristo. Jesucristo no creó religiones, pero Dios sí existe y existe en cada uno de nosotros. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En cada uno de nosotros está Dios, y a nosotros nos enseñaron un Dios afuera de nosotros, que es un grave error. Dios no está en una iglesia, Dios no está en un culto, Dios no está en una mezquita,
Dios está en cada uno de nosotros. Nosotros hemos permitido que nos metan un Dios afuera y nos dibujaron un viejito barbado. ¿Y quién le dijo? ¿Y quién ha visto a Dios para que lo dibuje así como viejito barbado? Dios no tiene sexo. Dios no tiene forma. ¿Entendido? Sí, señor, sí es verdad. Entonces, no nos encasillamos en religiones, no nos encasillemos con ideas políticas, no nos encasillemos con ideas filosóficas, nada de eso. Pues a mí me gusta la política, pero, o sea, no estoy como tal defendiendo ni estoy pues, de acuerdo con muchas cosas. Lo que yo le decía, el día que fuimos allá, una vecina me dijo, ay, es que no tiene por qué ponerse en contra del alcalde. Y yo le dije, una cosa es que yo haya apoyado al alcalde y esté metido en el cuento de la política, y otras cosas es que yo me voy a dejar, me voy a aguantar que él haga todo lo que él quiera. Tiene razón, es cierto. Una cosa es estar de acuerdo y apoyarlo, y otra cosa es hacer evaluaciones de su proceso. Eso es totalmente distinto. Sí. Bueno, continuemos. Representativo de la realidad, la mimesis, la copia de la realidad, ¿cierto? Después teníamos la literatura de anticipación, donde nos estábamos adelantando a lo que podría ocurrir. La literatura de anticipación distópica, tal como dice el nombre, ¿cierto? Nos está adelantando, nos está previendo, ¿cierto?, de los malos lugares a los que podríamos llegar. ¿Ya? Esa es la idea de la literatura de anticipación distópica. ¿Por qué? Porque la literatura distópica, tal como dice aquí, ¿cierto?, representa sociedades sobreindustrializadas, hipertecnológicas y que generalmente están en guerra, ya sea una guerra interna o una guerra externa. ¿Por qué? Porque generalmente los libros de anticipación distópica lo que nos presentan son libros donde la sociedad tiene tendencias polarizadas y totalitarias, y los finales suelen ser apocalípticos. Entonces, cuando hablamos de acá, tendencias políticas polarizadas, estamos hablando tal como dice aquí, ¿cierto? Si tenemos el mundo y el mundo tiene dos polos, unos quieren este polo y los otros quieren este polo. Entonces, a eso nos referimos con tendencia polarizada. Donde, ¿cierto?, cada uno de ellos no se van a poner jamás de acuerdo porque lo que quieren son cosas absolutamente distintas. Entonces, ¿quién fue que estaba preguntando? Acá, Adriel, ¿cierto?, que pregunta si la distopía puede que sea real, si es que la utopía es irreal, puede que sí, puede que no. ¿Por qué? Porque la utopía te presenta un lugar, ¿cierto?, al que uno idealmente le gustaría llegar. Sabe que no es así, pero idealmente le gustaría llegar. La distopía también te plantea un lugar donde tú no quieres llegar, pero sabes que también podría ser así. Pues hablamos de libros de anticipación distópica. La gracia de los libros de anticipación distópica es que nos adelantan lo que podría ocurrir si es que no cambiamos en el momento que debemos cambiar, ¿ya? Son libros en el fondo de advertencia, son libros que te dicen, mira, podría pasar esto, podría ocurrir esto, ojalá que no ocurra, porque la distopía es un mal lugar, un lugar al que no queremos llegar. ¿Por qué? Porque claro, la gente pensando en que estaba haciendo un bien, ¿cierto? Pensando en que estábamos llegando a la utopía, por ejemplo, genera una sociedad sobreindustrializada, es decir, donde hay mucha industria, es decir, hay mucha ganancia. Pero ¿qué pasa con esa ganancia? En esa sociedad, ¿cierto?, se va para un puro grupo de personas, y el otro grupo de personas, que son los que están trabajando en esta industria, reciben poquito. Entonces están polarizados, como dice ahí, ¿cierto? Hay unos que tienen mucho y otros que tienen poco. Sociedades hipertecnológicas, es decir, que tienen mucha tecnología, pero esa tecnología los aleja de su naturaleza humana, lo que veíamos, por ejemplo, en Wall-E, ¿cierto? En Wall-E, la película esta de Disney, la gente estaba totalmente desconectada, no se miraban entre ellos, siempre estaban pendientes de la pantalla, ¿cierto? Es un mundo hipertecnologizado. ¿Y qué es lo que pasa con esa hipertecnologización? Qué raro decir esa palabra. ¿Ya? ¿Qué pasa con esta hipertecnologización? Por ejemplo, en Wall-E, ¿cierto?, al final estábamos dominados por una máquina, esa era la idea, ¿cierto? Y que generalmente están en guerra, ya sea interna o externa, es decir, tenemos por ejemplo, un país
que se encuentra en una especie de guerra civil, por poner eso, a eso nos referimos con guerra interna, ¿cierto? Sea explícita o sea implícita, o también una guerra externa, es decir, tenemos un país que está en constante guerra con sus vecinos, es decir, están ahí peleándose siempre, están polarizados porque uno quiere una cosa, el otro quiere otra cosa, y esas dos cosas no conviven necesariamente entre sí. Entonces, ¿qué características presenta la literatura distópica? Es decir, ¿a qué nos referimos? ¿O qué elementos distintivos podríamos ver en la literatura distópica? Por un lado, como ya estábamos, ¿cierto? Estaba preguntando por ahí, Adriel creo que era, sí, Adriel. Puede presentar tanto la realidad, es decir, fundamentos para la trama, como elementos ficticios, estados sociales y o políticos ilusorios e imaginados, como decíamos, ¿cierto? Entonces, puede presentar la realidad como mímesis de lo posible, lo que hablábamos al inicio de la clase, ¿cierto? Donde se presenta un hecho determinante que ocurrió supuestamente, ¿cierto? Para ir como punto inicial de partida, ¿cierto? De esta historia literaria, ¿cierto? Así como elementos ficticios que en el fondo sería cómo se va desentrañando la trama. Recuerden que independiente de sea de que hablemos de realidad, esa es una realidad literaria, ya es una realidad mimética, es decir, es una realidad que en realidad no está en realidad. Suena raro, pero es así. Surgen como advertencias o sátiras, es decir, bromas, ¿cierto? Mostrando los riesgos de la manipulación mediática o política. Es decir, nos van advirtiendo, nos van diciendo, mira, si tú sigues, si la sociedad sigue de la misma manera como sigue, ¿cierto? Va a poder pasar tal cosa o ocurriría tal cosa. ¿Por qué? Porque para allá estamos yendo, o sea, nos estamos basando en las cosas que ya ocurrieron para decirte, mira, podría ocurrir esto otro. Eso pasó con Jaime Garzón. Jaime Garzón advirtió de que esa realidad no era tan realidad y que mucho cuidado con el gobernador de Antioquia. Usted lo puede mirar en los videos de él, que en esa época era gobernador y alcalde de Medellín, Álvaro Uribe. Futuro presidente de Colombia, le dice. Ajá, futuro presidente de Colombia lo advierte y advierte de su gobierno tan dictatorial de forma de gobernar. Lo advierte. Entonces, él como artista estaba viendo y leyendo la realidad y no se equivocó. Por eso le decía a la población y a los jóvenes que cambien el país. Pero la generación de atrás no le hizo caso. Solamente esta generación empezó a hacerle caso y por eso tenemos un gobierno distinto. En su visión superficial, como dice aquí, son utopías, pero en el desarrollo los personajes descubren que en realidad están viviendo una distopía. ¿Por qué? Precisamente porque, como ya decíamos, ¿cierto? Lo que advirtieron los expertos, ¿cierto? A principios del siglo XX, que estas utopías, cuando la gente necesita fehacientemente, desesperadamente básicamente, ¿cierto? Necesita vivir su utopía, van a defender esa utopía con uñas, dientes, bombas, cuchillos, cosas nucleares, etcétera, etcétera. Su realidad, su utopía, la van a defender como sea. Desde ese punto de vista, entonces, esa defensa se va a ir transformando constantemente en una distopía, porque esa gente no va a dejar que entren otras gentes a romperle su maravilloso mundo de paraíso. ¿Ya? Entonces esa es la idea de por qué están tan ligados la utopía con la distopía, porque generalmente estos libros distópicos, de anticipación distópica, te plantean una historia utópica donde todo es maravilloso, todo es súper bueno, pero en la medida que se va desentrañando la trama, la gente se va dando cuenta que eso tan bueno, tan maravilloso, tan natural, tan lindo, tan deseado, no lo es tan así. Porque para que unos vivan felices, hay otros que no lo pasan tan bien. Y definitivamente, y debido a esto mismo, los libros de literatura distópica generalmente tienen finales súper apocalípticos. No son malos finales, es decir, los personajes no necesariamente terminan sufriendo, aunque sí, generalmente terminan sufriendo, sino que te plantean que la vida o la existencia como tal, ya sea de tu realidad o de la realidad que te plantea el libro, ¿cierto?, va a ser pulverizada. De alguna manera u otra, esa sociedad va a acabar, se va a terminar y no va a ser algo muy bonito de apreciar.
Ya, hasta ahí. ¿Hay alguna duda? Dicen, el final de Final Fantasy VII es una distopía entonces. Pucha, nunca lo he jugado. Así que no sé. Guerra Fría, dice Seba, cuando estábamos hablando de los elementos polarizados, exactamente. Por ejemplo, cuando estábamos viviendo, ¿cierto?, el periodo de Guerra Fría, posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde teníamos dos tendencias súper polarizadas, ¿cierto?, que por un lado teníamos la tendencia comunista, ¿cierto?, de los soviéticos, y por otro lado la tendencia capitalista de Estados Unidos, como la... ¿Saben qué es la Guerra Fría? Sí, profe. El que existió entre Estados Unidos y Rusia, que no se hablaban. Ajá. Entonces, la Guerra Fría, existe la Guerra Caliente, que es donde nos damos bala. Es la Guerra Caliente. Y la Guerra Fría es cuando se utiliza la ciencia para... Declaraciones. Cuando se utiliza la ciencia para poder mejorar no solamente las armas, sino otras formas de combate. Entonces, Estados Unidos va a crear con la ciencia nuevas armas. Rusia va a mandar espías. Y estos espías logran infiltrarse con los científicos de Estados Unidos. Y los Estados Unidos también van a mandar espías. Y los espías se van a convertir en espías dobles. Le van a mentir al uno y al otro gobierno. Y de ahí sale la película El Superagente 86. ¿Se acuerdan? ¿La lograron ver? Sí, profe. Famosísima. Terrible claro. operario del recontraespionaje. Esa producción es basada y es una crítica, una burla a la Guerra Fría. ¿Y la 99 qué me dice? Uy. ¿Te recuerda a alguien, Oscar? Sí la viste. Pero usted ya tiene su agente acá, utópica, pero la tiene. Oscar. Sí, señor. Sí, señor. El enemigo era acá de caos. Ajá. Es buena que la vean la película o una serie de la antigua, porque ya murió el actor de la antigua, para que ustedes vean la burla que se le hace, tanto al espía norteamericano como al de la KGB, siendo el de la KGB. La KGB en Rusia es como decir la CIA en Estados Unidos, una institución criminal. La CIA hace el trabajo sucio del gobierno norteamericano y la KGB del gobierno ruso. Y Putin, el presidente actual de Rusia, es ex KGB, perteneció a la KGB. Es agente de la KGB. Correcto. Ex agente de la KGB. Esta gente mata sin dejar rastro. Esta gente es totalmente, mejor dicho, para poder manipular y gobernar. Bueno. Ah, Sandra nos Estamos dijo que a puestas, las 10. tenemos claramente en un mundo totalmente polarizado. Sí, la Guerra Fría es un ejemplo de a qué nos referíamos cuando hablábamos de tendencias políticas polarizadas. Súper bien. Qué buena pregunta la de Adrián Montesinos, porque justamente habla acerca de un libro que a mí me encanta, que a lo mejor ustedes lo pidieron leer en el colegio, el Fahrenheit 451. Entonces, en alguna parte de la trama de Fahrenheit 451, ¿puede ser distopía? No, no puede ser distopía. Es distopía. El mal lugar donde los bomberos quieren ir a quemar libros y la abuela como que se niega a que los quemen. No se niega, la abuela se niega a que los quemen. No es como que, se niegan, ella no quiere que los quemen y por eso se muere con sus libros. El Fahrenheit 451 es un ejemplo de literatura de anticipación distópica, definitivamente. Y de hecho, si te pones, bueno, los que lo leyeron o los que los van a leer, ¿cierto? Porque generalmente es un libro que se pide en el colegio. Ustedes recuerdan, ¿cierto? Esta idea donde Mildred, si no me equivoco era el nombre de la esposa de Montag, el protagonista, ella le gusta encerrarse, ¿cierto?, en una habitación donde prácticamente todas las paredes tienen pantallas.
están alejados de la realidad. Para esa época no se imaginaban que nada que existir pantallas, ¿cierto? O televisiones de pantalla plana que ocuparan prácticamente toda una pared, en donde además podíamos comunicarnos con otras personas. Son cosas que se van dando. Nos dimos cuenta que eventualmente y ahora, ¿cierto? No es tan descabellado encontrarnos una casa donde la pared sea una pantalla, por ejemplo, ¿cierto? O que esté llena de pantallas. Pensemos incluso en la pantalla del Zoom, ¿cierto? Donde nos dividimos y podemos ir comunicándonos entre muchas personas. Sí, sí se puede hacer. Entonces, ahí tenemos una literatura de anticipación distópica, definitivamente. Michelle Esteban dice, yo en cuarto medio no aprendí esto, pero si esto es de cuarto medio, lo estamos viendo, así que no, tranquilo, estamos en este lugar, estamos en cuarto medio. Profe, ¿puede repetir el segundo punto, por favor? Supongo que a este se refieren. Surgen como advertencias o sátiras mostrando los riesgos de la manipulación mediática o política. Ya, la literatura de anticipación distópica, como les decía, ¿cierto? Surgen como una advertencia, es decir, te dicen, mira, si tú no cambias, o si esta situación que estamos presentando desde aquí no se ve intervenida de alguna manera, vamos a llegar eventualmente a este lugar. O, como dice aquí, hacen una sátira, es decir, una especie de comedia o tragicomedia en realidad, en torno a lo que está ocurriendo y cómo eso podría llevarnos, ¿cierto?, a finalizar de una muy mala manera nuestra historia como humanidad. ¿Ya? Por eso te habla acerca de los riesgos de la manipulación mediática o política, porque los medios de comunicación, ¿cierto?, un elemento súper importante, sobre todo para la literatura distópica, porque cuando hablamos de literatura distópica generalmente tenemos que centrarnos en el siglo XX, está sumamente ligado también a los medios de comunicación masiva, que es donde en el siglo XX, ¿cierto?, es donde hacen el gran boom, es decir, es donde aparecen con mucha fuerza, donde la televisión ingresa a nuestras casas, donde la radio también ya había ingresado a las casas de las personas, es decir, las personas para obtener información ya no solamente leían el periódico, sino que además ya tenían la información adentro de la casa, ellos podían escuchar lo que estaba ocurriendo, ¿cierto? O podían ir viendo lo que ocurría, etcétera, etcétera. Entonces ya el tema de la manipulación mediática ya no es externo, ya no tienes que ir a buscarlo para ir a comprar el periódico, o te lo iban a dejar pero fuera de la casa, ¿cierto? Sino que ya estaba dentro de tu casa y desde ese punto de vista te podían manipular desde ahí. Entonces, eso es lo que son las cosas con las que tenemos que tener cuidado. Eso es lo que nos plantea precisamente la literatura de anticipación distópica. Anteriormente usted iba a comprar el manipulador periódico. Hoy en día, usted lo tiene desde la casa y le manipula su pensamiento, sus ideas, todo. Profe, pero también al contrario, yo creo que lo que se ha dado ahora de que esté el nuevo gobierno de otra tendencia política es también porque las redes sociales y porque la sátira y todos estos han tenido cabida en las redes sociales y en el internet. Porque, por ejemplo, eso ha abierto mucho los ojos. Todas estos canales de YouTube que a modo de sátira o como noticieros se presentan por YouTube, abren mucho los ojos. Antes, la manipulación mediática solo existía de los monopolios. Los noticieros que había antes solo eran de los monopolios, porque los principales eran RCN y Caracol, y eso lo sometían a uno todos los días bombardeando la información teniéndolo ahí sedado para mientras el país se lo repartían entre ellos. Ahora lo que ayuda son los medios de comunicación independientes que se transmiten por internet. Por eso es que ahora quieren regular la internet. ¿Listo? Bueno, entonces la clase se nos acabó. Yo les voy ¿Qué tan cortica? Yo les voy a mandar el video para que lo sigan viendo. Y como tarea, ustedes van a escribir un texto. ¿Ustedes se acuerdan cuando leímos, ¿será que Google nos está volviendo estúpidos? Yo no lo vi. Bueno, entonces, van a escribir, Sí, profe. Me acuerdo de ese. van a escribir un texto, ustedes, donde, ¿cómo se imaginan a Colombia en unos 40 años o 50?
Entonces ustedes van a escribir ese texto. ¿Listo? ¿Cómo les pareció la clase de hoy? Excelente. Chévere. Bueno. Profe, excelente, interesante el tema. Excelente, profe. Bueno el tema. Profesor, estaba mirando sobre la distopía, que hay unas películas, pongamos que habla el juez de Silver Stallone de cómo hay una sociedad libre, donde hay decencia, donde hay todo, y ahí en la distopía dice que terminan en apocalipsis, y en eso termina esa película, la del juez con Silver Stallone. Lo mismo sucede con la película de Elysium de Matt Damon. También buscan la felicidad, todo, no sé, hasta que un grupo se revela y por último termina esa sociedad. Es interesante los planteamientos desde la distopía y desde la utopía, porque podemos llegar a no solamente mirar, sino a cambiar nuestra vida, que nuestra vida esté llena de muchas cosas positivas y que no sean utópicas. Y una utopía que para mí personal es la utopía que se hizo realidad con la muerte de Garzón, cuando Garzón, como embolador, habló con este señor Valencia Coso y él le hace con la seña que lo van a matar. Y creí que era una utopía y se hizo realidad. Una utopía hecha realidad con la muerte de Garzón, porque este señor Valencia ya lo había amenazado. Ese sí no me lo vi, le cuento, pero está interesante. Y claro, profe, mírese los videos de Jaime Garzón como embolador, entrevistando. CMI salió eso. Es más, le dice que le mirara las manos, los 5 dedos, para ver que no le estaba robando nada. Y él le dice que lo van a matar porque jode mucho. Eso es lo que le dice. Porque dice la verdad. Porque dice dijo la la verdad. verdad en su momento. Para ellos era que jodía mucho. La tarea, ¿cómo nos imaginamos a Colombia? ¿Cómo? En unos 50 años, ¿cómo se lo imagina Mariluz Sarmiento? ¿Y usted cómo se imagina dentro de 50 años en ese mundo? Yo pues con un bastón. No, joder, yo todavía. Con 92 años. Bueno, chicos, entonces yo les mando el video para que ustedes lo terminen de ver. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Gracias, profe. Amén, profesor, gracias por la clase. Gracias, profe. Chao, Gracias. Sandra. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Chao, cuídense. Bendiciones. Chao, profe.